Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta Altrove Café y Negocios presenta Punto de encuentro. Debates con lógica. Solo en CETX. Bienvenidos, estamos en Punto de Encuentro en CTX. Hoy vamos a hablar de la enajenación de acciones de tipo UNE desde la perspectiva de la ciudad de Medellín. Estamos hoy con Yamil López. Bienvenido, Yamil, ¿cómo estás? ¿Y qué opinas acerca de esta enajenación? Vamos a proteger a lo público, vamos a seguir protegiendo lo público. Ya es hora de que el ciudadano empiece a pensar en proteger la esfera privada. Pues no hay ninguna protección del patrimonio, lo que hay es una venta del patrimonio. No tiene ningún sentido decir que usted va a proteger el patrimonio público vendiéndolo, y especialmente porque este tema lleva, por lo menos desde Sergio Fajardo, con la idea de venderse, entonces no hay ninguna protección. Bienvenido, Nelson. ¿Qué opinas al respecto de la protección de lo público, que al parecer sería la perspectiva de ambos bandos? Lo que quieren ambos bandos enfrentados siempre van a esgrimir la idea de que protejamos lo público. Mauricio, muchas gracias y un saludo especial para Yamil. Hay una cuestión. En el año 1994, no me voy muy atrás, la primera intentona que se hizo de privatización de EPM fue con Sergio Naranjo. En esa época había un gran lobista del lobby financiero que no lo mencionan de allá para acá casi nunca, que era Juan Felipe Gaviria. Luego viene todo ese proceso, se cae eso, se transforma en empresas públicas en empresa industrial y comercial del Estado, que en eso paró y todas esas cuestiones. Luego avanza hasta 2004, 2005, creo, si mal no recuerdo, en la alcaldía de Sergio Fajardo. Y partamos de algo sencillo. Ha habido a nivel global un gran cambio, un movimiento muy fenomenal. Y entonces en esa época se hizo Barcelona, España, se hizo ciudad hermana de Medellín. Y recordemos que es en Barcelona, España, donde el cambio de la grafía de las facturas de EPM y de UNE, y eso, según recuerdo las noticias, valió 6.000 millones de pesos. Entonces, son una serie de cosas sucesivas. ¿Qué es lo que siempre he planteado? Mire, habían tres industrias inicialmente fundamentales, las más poderosas del mundo, y quien lo creyera, que era la basura, las telecomunicaciones y la farmacéutica. Y los grandes cambios que ha habido en materia tecnológica nos dejaron sin capacidad ni tecnológica y sobre todo financiera en prestación de servicios. Ahí hay cosas son variables que no se han tocado a fondo. Yamil, usted en sus contenidos que ha generado en redes, usted ha hablado, por ejemplo, de la importancia de estas empresas que son eficientes, que de pronto son pequeñas pero pueden ser muy eficientes, como por ejemplo el caso de Metromezclas, que habla usted. ¿Cómo poder tener ese tipo de empresas y no tener un pato sentado para el capital internacional que viene siendo Millicom, que incluso tiene denuncias y demandas por malos manejos y que son malos patrones, y que al parecer se les apareció la virgen? De 3 billones pasamos a 1.6 billones del valor de las acciones. Bueno, yo creo que el patrimonio público no es peor que el patrimonio privado, del capital privado. Eso es un priorito que tienen los neoliberales que personalmente yo no estoy de acuerdo. Y EPM es una demostración de que el capital público se puede manejar con la misma eficiencia y la misma capacidad que el capital privado, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo aquí es, desde que se extienden las telecomunicaciones, se le abre la puerta, básicamente, se le abre la puerta al capital privado para que entre en un sector de telecomunicaciones, que es estratégico para la seguridad nacional y para ofrecerle internet a la gente. Solamente con esas dos cosas deberíamos tener nosotros capital público. Y en el 2014 ya básicamente se le entrega, porque se le regala. Recuerden ustedes que el pedazo de UNE que se le vendió a Millicom costaba 3 billones de pesos. Ellos nunca pusieron la plata. Así fue. La pusieron fue con la caja, básicamente, con lo que iban ganando. Así es muy fácil, así yo también compro la empresa, ¿cierto? Y ahora lo que se está haciendo básicamente es un regalo, porque ya no solamente no cuesta 3, sino que cuesta 1.6, y si es por patrimonio de la empresa puede costar 300.000 millones de pesos. Entonces lo que yo creo es que si tuviéramos una organización fuerte,
De telecomunicaciones nosotros podríamos incluso, porque el CAPEX de la empresa es 1 billón de pesos anuales, es decir, el negocio da plata, el EBITDA es de 37%, que es muy extraño que no se dé. Yo creo que nosotros podríamos competirle a cualquier empresa, incluso multinacional. Muy bien, pero yo les pregunto a ustedes, estos grandes patrimonios públicos no son una bolsa como un premio para aquellos políticos corruptos, como un botín de guerra. Mauricio, mire, si pues lo hago desde mi perspectiva de formación filosófica y jurídica, la cosa pública desde Roma se ha llamado res publicae, pues en buen latín, y antes era hasta cosa sacra. Acuérdense que el recaudador de impuestos que se apropiaba en aquellos tiempos le era cortada la mano y lo que fuera, ¿cierto? Era expulsado de Roma. Entonces son muchas las cosas que han variado. Yo quiero hacer referencia a algo que plantea Yamid. Efectivamente, ¿qué pasa en 2014? Si la gente ve los timeline que llaman de uno, en la época de esa fusión escribí 2 o 3 tweets. Un tweet que decía que el paquete accionario del 51% que le quedaba a EPM en la fusión con Millicom era una carie que iba a ser imposible de sellar. Y dicho y hecho, es que Millicom es para mí un inversor golondrina. Él no tiene músculo tecnológico, él no es un sector especializado en telecomunicaciones. ¿Qué es lo que tiene Millicom en el mundo? Pequeños nichos del mercado de las telecomunicaciones en todos los países donde ha estado. Y eso se sabía. Pecado está allá, el pecado está allá, y sobre todo el más grave, haber entregado el control de la empresa por 150 millones de dólares. Yo, que soy el dueño con el 51%, yo no le voy a dejar la caja de la tienda al empleado, lo que decía el abuelo. Cada que vaya a cerrar, cada que vaya a ir al orinal, échese la plata al bolsillo. Muy bien, Yamid, hacías un recuento también dentro de tus contenidos y de tu trabajo, que tiene un gran componente histórico, de los últimos 25 años. Entonces hablabas de Pastrana con el tema de Dragacol, hablabas de Álvaro Uribe Vélez con el tema de agroingreso seguro, con Santos el tema de Reficar, Iván Duque el tema de centros poblados, y parece ser que aquí con Gustavo Petro lo que se juntan son todos los males. Pero no entiendo muy bien qué tiene que ver. Porque realmente aquí la esfera de lo público termina siendo, como lo que hablábamos ahorita, un botín de guerra, y entonces termina siendo una proliferación de la corrupción. Ok, pero si vos ves todas esas cosas de corrupción, siempre tienen un componente privado. Es que la corrupción no está más o menos en lo público y en lo privado, sino que siempre tiene que haber como un contertulio para robarse la plata. La Unidad Nacional de Gestión también se hace con gente privada, gente pues que no voy a mencionar porque es bastante peligroso. Lo mismo con Dragacol. Todo tenía un componente público y privado. Las grandes fortunas en Colombia se han hecho es de esa manera, las grandes pues, sobre todo los que se han hecho mal. Entonces, en este caso, por ejemplo, no se puede decir que porque yo estoy pidiendo o estoy haciendo una propuesta de una gran empresa pública de telecomunicaciones, que entonces eso es como corrupción. Yo creo que digamos, como esa idea hay que desterrarla. Lo que hay que poner es gente decente. Ya mire, además, aunque le interpelo, mire que el primer conflicto, digámoslo así, en nuestra historia republicana ocurrió como un tema de corrupción, la separación, la enemistad entre Bolívar y Santander, que fue debido a tal vez la destinación de unos dineros, de un empréstito para la guerra, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos centrarnos solamente en eso, estamos muy anclados, y más en este tiempo, en el pasado. Entonces yo pienso que hay que tomar el toro por los cachos y darle dirección. Y una cosa adicional, ¿dónde está la corrupción en el caso de UNI? No fue lo público, es la multinacional la que se ha dedicado a saquear la empresa. O sea, uno podría llegar y decir, no, antes estaticémoslo todo porque la corrupción está en Millicom. Eso tampoco tiene sentido, ¿cierto? Veamos a ver a quién se puso, quién tiene responsabilidades en la auditoría, quién tiene las responsabilidades en el manejo de la empresa, quién es cómplice, porque en algunos casos EPM se comporta como cómplice de Millicom, no como víctima. Pero le interpelo otra porque es importante que la comunidad entienda esto. Mire, es que en ese caso de un Millicom, ¿cierto? En ese aspecto puntual, el problema no estaba ya simplemente en hacer la función, es que se sabía
todos los estudios técnicos. Yo comparto mucho con Luis Guillermo Maya, que ha sido un gran estudioso, un tipo honorable, y dimos mucho aporte en ese momento, donde Luis Guillermo le estaba demostrando que es que lo que busca las telecomunicaciones a nivel mundial es la gran potencia. Nosotros estamos centrados hoy en una discusión que no tiene sentido, cuando lo que estamos tratando de procurar es entonces don Elon Musk, que es hasta ahora el mejor, venga y nos traiga todo lo satelital, que lo está demostrando, ¿no? Una sola NPM no había podido lograr tampoco eso, pero se asoció con un hombre que fue lo que hizo con la plática el Mister. Él compró la parte de UNE con la misma caja de UNE. Muy bien, vamos entonces a una pausa y vamos a empezar a mirar este asunto desde otra perspectiva. Altrove Café y Negocios, Carrera 65, número 2 A26, en Medellín, Colombia. ¿De dónde viene nuestro nombre, CTX? Son las consonantes más fuertes de la palabra contexto. Esa es nuestra promesa como medio de comunicación, brindar a nuestros usuarios el contexto de los acontecimientos, dando elementos que les permitan elaborar sus propias opiniones informadas. Por eso, CTX es la contundencia de los hechos. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Continuamos aquí en Punto de Encuentro y vamos entonces a hablar del tema de enajenación, de las acciones de UNE ya desde la perspectiva del ciudadano. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Ahora decías que había que poner a la gente, de pronto, la gente correcta, la gente que no fuera corrupta. ¿Cómo se logra eso? Eligiendo gente decente. ¿Usted cree en eligiendo los mejores proyectos del gobierno, el ciudadano va a tener la garantía de que vamos a tener menos corrupción? Yo creo que sí, ¿cierto? Porque si no estaríamos condenados a la barbarie. Pues no es cierto, en toda sociedad hay corruptos y hay gente honesta. Uno podría decir una cosa que decía Fajardo, ¿no? Vean con quién se toman la foto, ¿cierto? Ahí se sabe. Si nosotros ponemos, por ejemplo, en este caso, las telecomunicaciones públicas para garantizarle ese derecho, para que sea soberano, por lo menos en esa materia del país, y ponemos a la gente decente con seguridad, las cosas van a funcionar. En este país, pues la corrupción es prácticamente una pandemia, pero hay gente muy honorable que se puede salvar. El caso de Guillermo Maya, que es tal vez la persona que más conoce de este tema, bueno, podría ser. Si usted quisiera, por ejemplo, un secretario de infraestructura, pongan a Luis Fernando González de la Universidad Nacional. O sea, hay gente ahí muy buena en todas partes. Muy bien, pero entonces, Nelson, ¿usted cree que reduciendo de pronto esa tentación para los corruptos, una reducción del Estado entonces no sería solución? A ver, siempre se ha dicho que dentro del neoliberalismo y dentro de esta política siempre ha sido que Estado más pequeño, y entonces yo he preguntado varias veces ¿qué es el Estado más pequeño? Mira, hay una cuestión muy simple. El Estado tiene funciones, una cosa que son irrenunciables e indelegables, justicia y educación y otras, y sobre todo justicia y otros sectores. Pero se ha dicho que el Estado deje de prestar servicios que presta ineficientemente y que el sector privado los pueda hacer eficientemente. Eso está bien, esa es reducción del Estado. Pero es que todo el mundo, Estado pequeño, yo digo, ¿qué es el Estado pequeño? ¿Qué es el Estado pequeño? Es decir, desde el punto burocrático sí es una cosa, pero pienso que no ese es el enfoque que hay en la sociedad que tenemos en este momento. Bueno, para el ciudadano de a pie, los recursos entonces irían después de la enajenación para conectividad en colegios, hospitales del distrito, formación para jóvenes, para fondos de emprendimiento. ¿Qué opinan ustedes al respecto de para dónde van estos recursos y que eso es otro de los argumentos que se utilizan de que esto va a ser un buen negocio? Bueno, a mí no me interesa, como estoy en contra de la privatización, no me interesa a dónde vaya la plata, ¿cierto?
Pero pongamos una cosa, los concejales siempre dicen, no, es que no se sabía para dónde la quería Quintero. No, Quintero sí tenía muy claro. Es más, déjame hacer un paréntesis aquí. La persona que defiende, eso espero decirlo ahora si me dan un tiempo prudente, la persona que defiende, o que más bien defiende, no, explica de EPM, los pasos de la enajenación, todo, se llama el doctor Alejandro Jaramillo, que es vicepresidente de Crecimiento. Era la misma persona que lo explicaba con Quintero. Entonces, que el doctor Alejandro Jaramillo era malo hace 6 meses y de repente se volvió bueno, no. Es un funcionario interesante, importante y honesto. Y tenían destinación específica, esas cosas iban para resolver problemas de huecos y basuras, iban para el plan joven de empleo, que es el mismo, es esto que está proponiendo Federico, de enseñarle inglés a la gente y alguna técnica para que consigan trabajo rápido. Eso era lo mismo que estaba haciendo Quintero. ¿Por qué las cosas son diferentes? ¿No es cierto? Entonces, hay una cosa que me parece raro, salvo lo de residuos sólidos, esto no va para EPM, va para la fundación EPM a la que no se le pueden hacer seguimiento de los recursos, uno. Y segundo, no van para el core de negocio, no tiene absolutamente nada que ver. EPM no es un banco que presta plata para educación, ¿cierto? Eso va a terminar, obviamente, beneficiando a la gente, no lo estoy negando, pero eso no está en el core de negocio. Es decir, este proyecto de acuerdo es prácticamente igual al que presentó Quintero. Muy bien, entonces, Nelson, ¿cuál es el impacto sobre el ciudadano? A mí me parece que en este momento, considero que en este momento hay un impacto que es negativo. Y es un impacto negativo, pero con una causa de falacia. Mire, al ciudadano lo han puesto a gritar en las redes, en las tribunas del consejo y todas cuestiones, con desconocimiento. Mire, hay una cuestión que es real. Si UNE sigue en esa sociedad con Millicom, EPM, vuelvo y repito, va a aumentar la carie. Eso es indiscutible y eso va a repercutir en costos y en muchas cosas. Cuando a un mal tiempo, buena cara. Y a lo que hay que solucionar, lo hay que solucionar. Nunca del 2014 a esta fecha se pudo hacer una alianza, siquiera estratégica, con una empresa realmente que tenga presencia a nivel global y fortaleza tecnológica para que UNE hubiera podido internacionalizarse. Y quiero cerrar con esto. En el año 94 era yo diputado y nos correspondió empezar a estudiar el traslado de EDA y EDATEL porque eran ineficientes justamente por el atraso tecnológico y no había cómo sacarla adelante. Y la más lastimosa, me tocó hacer la visita con otros 2 diputados a cerrar la fábrica de vinos que se llamaba Provica en San Pedro. ¿Qué tal nos hubiéramos quedado con eso? Ahora, enajenación del ente público. En el 94 pensaban vender la fábrica de licores, porque la botella de aguardiente iba a traer, además del pasante, que era un queso. Ahí les dejo la inquietud. Yamid, ¿usted es partidario de la propuesta de que se fusionen varias empresas para fortalecer entonces el sector? Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ETB, EPM en Cali y Petro hizo 3 propuestas, las 2 primeras me parecen una tontería, pero la última no me parece tan mala, que es meterle a esa propuesta a Internex, que es la empresa de telecomunicaciones de ISA. Yo creo que esto podría ser importante. Digamos que el sector de las telecomunicaciones produce ingresos. Tigo, bueno, no me gusta hablar de Tigo porque Tigo no existe, Tigo es una marca, pero tiene ingresos, el EBITDA es del 37%. Esto manejado bien le podría garantizar a la gente un servicio público, barato y de calidad. Y si es competido, pues me parece que nosotros podríamos hacer eso. Yo estoy de acuerdo que esa debe ser la propuesta y estoy de acuerdo también con el doctor en que si seguimos así, no se trata de no vendan, quedémonos como estamos. No, si seguimos así, esto es el peor negocio en la historia de Medellín. Muy bien. ¿Qué le decimos? Hay una cosa, Mauricio, y le interpelo. Mire, es que el problema no es asociar muchas cuestiones, el problema aquí es tecnología. Recordemos que la tecnología tiene una marca desde que nace, que es la obsolescencia. Aquí cada 2 meses, cada 3 meses hay obsolescencia tecnológica y sale algo nuevo. Por mucha alianza que se haga en este momento entre empresas para crear telecomunicaciones, siempre van a estar bajo la dependencia del mercado y la oferta mundial de nuevas tecnologías. Y ahí es donde los grandes monstruos de las telecomunicaciones
nos van a dejar por fuera con los mercados. Por ejemplo, Colombia no dispone hoy siquiera de un satélite para Internet. Además, hay que pensar, yo he sido muy crítico, el Internet maravilloso y todas las tecnologías, pero estamos poniendo toda la vida y todo el bienestar de los ciudadanos en una conectividad. Yo pregunto, ¿cuál conectividad? Una cosa es tener el servicio en la casa y cuál es la conectividad entre las personas y entre los ciudadanos. ¿Cuál es la posición que desde la opinión usted le compartiría al ciudadano? ¿Cuál es la mejor idea? Y quiero con esto responder incluso a muchos colegas abogados. ¿Qué es que Fico tiene todos los miembros de la Junta de él? Claro, cada torero lleva su cuadrilla. Pero recordemos que en esta, hasta ahora no ha habido nada, pero recordemos que en la administración pasada de Quintero fueron 4 gerentes y incluso 9 miembros de la Junta, incluido alguien que fue ex empleador mío muy querido. Se dañó nuestra amistad por eso, porque es que uno tiene que ser coherente y allá hubo cosas donde se impuso del alcalde. Hay colegas que dicen que es que ahora todos son fichas de ese. Yo pienso y lo sostengo que nosotros no podemos seguir con ese mismo rasero de juzgar a todo mundo de que todos somos sus instrumentos o los dejamos instrumentalizar. Tengo fe en la Junta, el Consejo lo único que tiene que hacer es autorizar la enajenación. Ese dinero entra y la Junta Directiva, dentro de la Constitución, la ley y su estatuto, verá a qué los destina. Que están direccionados posiblemente, pero es un acto que está allá y podrá ser cuestionado. Listo, y Yamil, ¿qué es lo que va a pasar entonces en el hemiciclo distrital? ¿Cuál es la decisión que se va a tomar? Pues hombre, para mí lastimosamente van a aprobar la venta, ¿cierto? Yo simplemente diría una cosa. ¿Por qué Federico Gutiérrez en la administración pasada no estaba tan preocupado por la defensa del patrimonio público? Teníamos 1 billón de pesos en pérdidas. 1.200 torres vendidas a American Tower, que era de Millicom. 600 trabajadores que pasaron a Huawei y todos terminaron despedidos. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué no le interesaba ahora y ahora sí le interesa? ¿Qué fue lo que hizo Federico Gutiérrez en ese momento? Le entregó la orden al mérito Gonzalo Mejía, la orden al mérito empresarial Gonzalo Mejía. Se la entregó a Marcelo Cataldo, que era el jefe de la banda. Ese era el que se estaba robando las cosas. Yo realmente no confío en esta administración, aunque debe haber gente muy talentosa. Yo tengo amigos dentro de la Junta Directiva de PM, que son gente honesta, claro. Pero yo no confío en esta administración. Entonces, ¿pero qué es lo que va a pasar? Hay tal unanimidad en el Consejo de Medellín por la desafortunada, corrupta y mala administración de Quintero, que Federico Gutiérrez puede proponer que el cielo es morado y con seguridad el proyecto de acuerdo saldrá que el cielo es morado. Mire, cuando se dio la fusión, se empezó la fusión, uno de mis primeros referentes en eso fue ¿por qué Mark Eichmann? Mark Eichmann yo lo puse el egresado de ENRO. De ahí para adelante, que investigue la ciudadanía para que se llene de argumentos. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar cuáles serían las conclusiones de esta venta y cuál sería el impacto sobre la ciudad y la ciudadanía. Bueno, el impacto es que no vamos a tener una empresa de telecomunicaciones en la 4ª revolución industrial. Estamos creando línea neutra estamos creando una autopista en la que nosotros no podemos pasar y le dejamos un sector estratégico para acercar la brecha digital, para la soberanía digital, para la seguridad nacional, ¿cierto? Porque los datos los maneja Millicom, se la estamos dejando a una empresa privada y en todo caso, si Millicom compra, será después otra multinacional la que lo haga. Yo creo que es muy grave para la ciudadanía que eso pase, así como los sectores estratégicos. No es una propuesta estatizadora ni estalinista ni nada por el estilo, pero un sector estratégico sí por lo menos debería tener un actor público en el mercado. Nelson, también entonces hay que apostarle a algunos sectores estratégicos. Mi conclusión es que el Estado en Colombia tiene un modelo de economía capitalista, de libre mercado, donde la participación del Estado es de mínima intervención. Todo el mundo dice que el mercado corrige sus propias fallas. Considero que lo mejor es justamente enajenar esa carie que tiene PM en esa fusión con Millicom y apostarle esos recursos, pues ya verán las destinaciones. Ahorita pienso es que no tenemos en este momento como distinto argumento como para decir que no es conveniente. Considero y sigo pensando que es conveniente
esa enajenación y ya verá dentro de las políticas globales que se nos va presentando y aquí lo que hay que hacer es control ciudadano, pero un control que no sea plataforma para uno decir me enchufé en tal corporación o me enchufé en tal puesto, tal cosa. Realmente compromiso de la ciudad, de cada uno, en gestionar lo público. Es que nos lo faculta la Constitución. Muy bien, muchas gracias Nelson, Yamil, muchas gracias por estar con nosotros y ustedes sigan con nosotros en Punto de Encuentro aquí en CTX, la contundencia de los hechos. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.